Capítulo 1. La capital real y la Iglesia del Cielo del Este. Parte 9. ¿Lilian había perdido la habilidad de usar la divinidad? Lo primero que me vino a la mente fue el hecho de que había desarrollado la enfermedad de mana acumulativo, pero cuando recordé esos eventos, Lilian misma solo supo que tenía la enfermedad cuando la trataron. Sería extraño que la abadesa Elsa, que no había tenido noticias de Lilian en mucho tiempo y había estado en la capital todo este tiempo, supiera al respecto, aunque tal vez no sería tan extraño si Elsa hubiera reunido información de alguna manera que la propia Lilian desconocía. Sin embargo, las palabras de Elsa no parecían tener esa connotación detrás de ellas. En cambio, parecía estar insinuando que Lilian había perdido la habilidad de usar la divinidad antes de que desarrollara la enfermedad de mana acumulativa. Eso explicaría por qué una santa como Lilian, que tenía la preciosa habilidad de usar la divinidad, fue asignada como directora de un orfanato en Malt, un remanso entre remansos. No sé si lo saben, continuó Elsa, pero Lilian fue monja aquí en la Abadía de Paz hasta hace unos 10 años. Originalmente se hizo monja cuando tenía 15 años, e incluso a esa edad, tenía un poderoso don para la divinidad. Era considerada como una santa prometedora que llevaría el futuro de la iglesia sobre sus hombros. Ajá. Entonces había una razón significativa por la que Lilian había sido asignada a un lugar rural como Malt. Bueno, no, Malt no era rural. Era una ciudad fronteriza relativamente próspera. Y aunque quería señalar eso, Elsa no fue quien llamó a Malt un remanso, así que no pude decir nada. ¿Y sin embargo fue asignada a Malt?, preguntó Lorraine. No quiero arrojar calumnias sobre mi propia casa, pero Malt es una ciudad rural en comparación con la capital. No parece un lugar para un santo que tiene tanto talento. Una parte de mí estaba un poco dolida de que incluso Lorraine fuera tan desdeñosa con Malt, pero ella era del imperio y era una chica de ciudad nacida y criada, así que realmente no podía culparla. Yo era el único chico de campo aquí, entonces. Sentí una leve sensación de inferioridad cuando decidí quedarme fuera de la conversación por el momento. A diferencia de mis caprichosas reflexiones internas, su conversación continuó en un tono serio. Tal vez fui un poco demasiado tonto. En cualquier caso, todo esto estaba dentro de mi cabeza, por lo que podría ser perdonado por divertirme un poco en mi propio mundo, ¿verdad? En absoluto, respondió Elsa. Me han dicho que Malta es una de las partes más prósperas de la frontera. En particular, en los últimos tiempos, se considera una tierra prometedora con el nacimiento de una nueva mazmorra. Muchos dicen que no se considerará una frontera o un remanso en el futuro. Elsa ofreció algunos elogios a Malt con la confianza de alguien de una gran ciudad. Apenas pude contener las lágrimas, como había redactado su declaración con delicadeza y tacto fue un bálsamo para mi frágil orgullo por el país. Decidí en ese momento que felizmente aceptaría cualquier tarea que la abadesa Elsa me pidiera. Bromas aparte, estaba bastante seguro de que la predicción de Elsa era correcta. Incluso ahora, teníamos la torre y la academia al acecho por la ciudad. No sabía cuán útiles terminarían siendo los descubrimientos en la mazmorra, pero las observaciones se llevarían a cabo a largo plazo. No solo eso, sino que una mazmorra recién creada fue un hallazgo extremadamente raro. Requeriría un proyecto de investigación a gran escala que requeriría la construcción de centros de investigación avanzados e instituciones académicas en la ciudad misma. Era fácil imaginar que aventureros y trabajadores acudirían en masa a la ciudad en el proceso. Estaba claro que la ciudad estaría en auge en el futuro, por lo que Malt se uniría a las filas de las grandes ciudades del mundo. Bueno, no sabía si llegaría tan lejos, pero mi esperanza era que así fuera. Por otro lado, si bien hubo un beneficio para el crecimiento de la población que provendría de esos desarrollos, también habría desventajas. Era difícil decir que el crecimiento solo sería algo bueno. Las calles secundarias pueden volverse más pobres y terminar como barrios marginales, o como resultado pueden surgir más conflictos y crímenes. Ya había señales de eso ahora. La disputa entre los estudiantes de la academia y el comerciante que vimos antes, y las disputas entre los investigadores de la torre y los aventureros que vimos antes de irnos, sin duda fueron solo el comienzo. Solo significaría más y más trabajo para Wolf. Eso no era mi problema, pero supuse que podría ayudarlo un poco. Como has dicho, Madre Elsa, es cierto que Mal se está volviendo próspera ahora, dijo Lorraine. Sin embargo, ese probablemente no fue el caso cuando la hermana Lilian fue asignada allí. Elsa asintió con la cabeza. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿por qué? No, lo siento, no pretendo entrometerme. Lorraine se contuvo, evidentemente sintiendo que podría estar entrometiéndose en asuntos privados de Lilian, pero Elsa respondió a su pregunta no formulada. No, tal vez he dicho demasiado. Debería disculparme con Lilian más tarde. Aún así, yo siento que te he dado una imagen incompleta. Para ofrecer un poco más de detalle,
la razón por la que Lilian fue a Malt no fue por algo que yo hubiera hecho, sino por conflictos internos dentro de nuestra fe. Esta era una historia común, pero no era típica en la Iglesia del Cielo del Este, o más bien, no era el tipo de cosa que se hacía pública incluso si sucediera. Era más común oír hablar de ello cuando se trataba de otras religiones, pero, Elsa continuó, por eso siempre me he sentido culpable por eso. Traté de mantenerme en contacto con Lilian incluso después de que ella se fue a Malt, pero la propia Lilian dijo que el contacto con ella sería malo para mí y, en cierto punto, dejó de contactarme. Esta carta es la primera que escucho de ella en mucho tiempo. Leeré atentamente el contenido más tarde y, si es posible, le escribiré una respuesta. Si bien odiaría molestarte, te agradecería que le llevaras la respuesta directamente. Podemos convertirlo en una solicitud oficial a través del gremio. La conversación había ido en una dirección inesperada. Era natural querer escribir una respuesta a una carta que acababa de recibir, especialmente si era de un conocido del que no había tenido noticias en mucho tiempo. Parecía que Lilian y Elsa no eran solo conocidas o superiores y subordinadas en la iglesia, sino también amigas, por lo que era aún más comprensible que Elsa quisiera enviarle una respuesta a Lilian. Eso planteó una pregunta. ¿Lilian y Elsa tenían más o menos la misma edad? Lilian era una mujer robusta de mediana edad que parecía tener poco más de 40 años, pero Elsa hablaba como si conociera a Lilian cuando era adolescente. Luché contra el impulso de preguntarle a Elsa, ¿cuántos años tienes? Porque sabía muy bien que lo único que aguardaba una pregunta así era el dolor. Lo había visto suceder con demasiada frecuencia a mis compañeros aventureros que habían planteado la misma pregunta a las aventureras veteranas en la taberna, habían recibido un puño o dos como respuesta y terminó con un buen bocado de tierra para acompañar su cerveza. Después de ver que eso sucedía varias veces, aprendí la valiosa lección de no preguntarle a las mujeres su edad. No es que me impidiera preguntar por completo, incluso ahora. Tal vez solo necesitaba más disciplina. De todos modos, traigo una respuesta. Ya que eventualmente regresaríamos a Malt, no debería ser un problema. Lorraine debe haber estado de acuerdo, porque me miró para comprobar antes de responderle a Elsa. En ese caso, no tenemos ningún problema en aceptar su tarea. Planeo quedarme en la capital por un tiempo, lo que significa que cualquier carta a la hermana Lilian solo será entregada una vez que regrese. Si eso es aceptable, sí. No es un asunto urgente, así que estaría bien. Luego, me pondré en contacto contigo a través del gremio una vez que se complete la carta. Gracias por aceptar este trabajo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.